Hola amigos, buenas tardes en este jueves 5 de octubre de 2023 con el taller 103 con el tema búsqueda consciente. Vamos a saludar a, estamos 11, a Gris Díaz, hola Fernando y amigos buscadores, placer de saludarles. Claudia Barba, buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Juan Antonio, saludos Fernando, amigos y amigas desde Santa Pola, Alicante. JFLG, buenas tardes a todos y salud. Beli Alonso, saludo cordial Fernando y colegas buscadores desde el noroeste mexicano. Arnaldo Fernández Viera, saludos cordiales a todos desde San Juan, Puerto Rico. Yule Caixo Danorí, hoy he podido conectarme, vale, estupendo. José María GD, Josep María GD, buenas tardes. El Tucán Volador, buenas a todos, saludos profesor. Paco Navas, buenas tardes Fernando y amigos y amigas buscadoras y buscadores. Bien, pues hoy estoy un poco atrasado. Jan Drisus, Andrómeda, buenas tardes a todos y al profesor don Fernando desde Huelva. Bueno, pues Natera Amor, buenas tardes. Ya son las 8. Hoy vamos a hablar de un tema que yo diría que va a ser común a todos los buscadores y es la búsqueda inconsciente. Hay una búsqueda inconsciente, yo defiendo, y luego hay una búsqueda consciente. La búsqueda inconsciente suele venir detrás, en algunos casos, de la noche oscura del alma, pero no en todos. No todo el mundo pasa por la noche oscura del alma. Ya dijimos el día pasado qué condiciones tenía que cumplirse. Y no todo el mundo las cumple por motivos de edad, de en qué año nacieron. Pero sí me atrevo a decir que todo buscador va a tener su etapa de búsqueda inconsciente. De una forma u otra, porque yo he visto muchas búsquedas inconscientes en sitios donde yo daba cursos o talleres de búsqueda consciente, concretamente en Madrid. Mi búsqueda inconsciente empezó muy tarde, a los 30 años, porque ya lo sabéis por el día pasado, yo estuve hasta los 25 estudiando como una fiera. Los estudios se me daban bien y pues hice 2 carreras, con lo cual acabé de estudiar y empecé a trabajar justo cuando cumplía 25 años. De manera que hasta los 25 no tuve tiempo de nada, porque, lo sabéis por el método que expliqué, me dedicaba 6 días y medio a la semana a estudiar y solo me quedaba medio día para vivir la vida y divertirme. Y es lo que hacía con mis amigos. Eran diversiones muy inocentes. Recuerdo que una tarde, varias tardes, nos íbamos los amigos con la escopeta de perdigones de uno de ellos a ver si matábamos algún pajarico en el campo de los Palacios en Vitoria. Bien, pues a los 25 años digamos que empecé la vida, porque ya tenía tiempo. Trabajando se tiene tiempo. Y de los 25 a los 30 estuve pasando justo esa etapa que ya he comentado de la noche oscura del alma. De manera que ya a los 24 y a los 25 y a los 23 estaba buscando nuevos horizontes. Por lo menos veía que tenía que descubrir cosas nuevas que le gustasen a mi interior. Yo sabía perfectamente, aunque no me había dedicado a estudiar ni a profundizar en cosas de índole ideológico, sabía lo que me coincidía con mi forma de ser interior y lo que no coincidía. Y cuando me encontraba con algo que no coincidía, pues lo dejaba a un lado. De forma que a los 25, 26 empecé a abrirme al mundo. Y tenía tiempo para pensar. Y contacté, porque conocí
a personas ateas y esa forma de pensar no me atrajo. En ningún momento me puse yo en contacto a estudiar o a leer eh, la filosofía atea. No iba con mi interior y, y por tanto no lo dejé. Lo dejé. Pero yo iba buscando libros rompedores. Tengo que decir que entonces los medios de búsqueda eran mucho más escasos que ahora. Para empezar, no había internet. Em, había librerías, pero la cantidad de libros que había entonces era muy escasa. Y de estos temas de más o menos ideológicos, pues todavía más escasa. De manera que yo buscando algo encontré a JJ Benítez con su primer libro ideológico, El enviado. Y El enviado me gustó. Y de ahí que seguí buscando libros de JJ Benítez. Y apareció El caballo de Troya. Y lo compré rápidamente. Y también me gustó. Era pues en plan de aventuras, pero era un tema pues eh, que entraba. Y era un libro rompedor, más o menos. Pero ya al comprar el segundo vi que era todo lo mismo, que era más de lo mismo, y por tanto ya dejé de los caballos y ya no compré más caballos. Seguí leyendo a JJ Benítez porque tenía el tema ovnis y lo enfocaba con cierta seriedad, dando datos concretos de qué persona, en qué sitio, en Manises, acontecimiento en Manises. Pero de ahí no salía nada de doctrina, de enseñanza, de ideas. Así que pasé a otro. Y pasé a un libro que tuvo fama en aquel entonces, que fue El retorno de los brujos, de Powell y Berger. Bueno, pues tenía su encanto y decía cosas interesantes, pero no de prácticas a llevar a cabo. De ahí pasé a la alquimia y me compré varios libros de alquimia, pero los libros de alquimia eran confusos, tenían un vocabulario muy suyo. Hablaban de la piedra filosofal y de las salamandras y de fundir y sublimar y no se entendían bien. De forma que también pues dejé la alquimia por confusa. Cierto que se escribían aquellos libros en una época en que la discrepancia con la enseñanza oficial estaba muy castigada y por tanto tenían que buscar nombres raros para que no se supiera de qué estaban hablando. Los alumnos de ese taller de la alquimia ya sabían de qué hablaban, pero los que no éramos alumnos, pues no lo sabíamos. De la alquimia pasé buscando siempre libros rompedores que plantearan cosas distintas, alternativas. Pasé a Carlos Castañeda, que entonces empezaba y que tenía fama. Las enseñanzas de Don Juan me supusieron un asomarme a un mundo que también era confuso, quizás porque estaba ligado con ciertas drogas o alucinógenos y no se querían decir. Pero había, y en esto quiero pararme un poco porque alguien me ha preguntado, eh, yo lo que estaba buscando entonces era doctrina correcta, doctrina acertada, doctrina mejor que la que ya no me servía. Y a mí me importaba la doctrina, no me importaba que el predicador de la doctrina fuera muy acorde con la doctrina o no. Y si alguien escribía algo que una parte de lo que escribía me servía, el resto yo lo ignoraba. Y por eso no me he, digamos, arrepentido de haber estado leyendo a Carlos Castañeda, aunque una parte importante de lo que él dijera no fuera cierto, porque había partes, capítulos, incluso medio libro de uno que se titulaba Viaje a Ixtlán, que reflejaba la temática que nos interesa a los buscadores y que me interesaba a mí en aquel entonces.
De forma que yo nunca he recomendado a nadie a Carlos Castañeda, porque tampoco entendía todo lo que decía, pero había partes que sí entendía y me gustaban. Él al buscador le llamaba el guerrero y decía, explicaba cualidades del guerrero. Y en eso, pues, andaba bastante próximo a lo que aquí hacemos. De forma que ya pasando ya de Carlos Castañeda, por confuso, me dediqué a un autor que aparentaba ser un budista que estaba en el Potala, en un monasterio en el Tíbet, y que era Lhasa Rampa. Pero al leer varios libros de él, me di cuenta de que en realidad eran novelas entretenidas, pero que no eran reales. Luego se supo que el tal Lhasa Rampa era un inglés que se había informado de cosas en Tíbet y explicaba como si fueran cosas suyas. De ahí pasé a Von Daniken, que es más tema de extraterrestres antiguos, de hace miles de años. Y por supuesto era rompedor, Von Daniken. Harto ya de no encontrar nada positivo y aprovechable en estos autores, me pasé a Salvador Freixedo, un ex jesuita que me gustó lo que decía, pero hacía demasiado hincapié en lo negativo. No llames a nadie señor. Y yo no iba buscando cosas negativas, sino que iba buscando cosas positivas. De forma que, bueno, pues de Freixedo pasé a otro autor que me gustó más, Erich Fromm, El arte de amar y varios libros más. A Erich Fromm se le entendía, por fin encontraba a alguien que se le entendía perfectamente. Pero me di cuenta de que era un explorador, de que era un buscador como yo, de que dudaba, de que había temas en los que no se atrevía a definir. Y entonces, pues, dejé de comprarme libros de Erich Fromm y pasé a Khalil Gibran. Khalil Gibran era, porque murió ya, un cristiano maronita que de Líbano, de donde él era oriundo, salió escapado porque no caía muy bien por la ideología y se fue a Estados Unidos. Allá escribió libros, dio cursos, hizo seminarios, se tradujeron a varios idiomas, me gustaron mucho. Eran libros cortitos, de prácticamente casi parábolas. Y cuando murió de Líbano lo reclamaron para enterrarlo en el Líbano las autoridades religiosas que lo habían expulsado. Luego me llegó el momento de Tony de Melo. Y Tony de Melo sí, me convenció mucho lo que decía, salvo su primer libro, que se titulaba Samadhi. Ese no me convenció porque estaba muy influido por las cosas que yo ya había dejado atrás del cristianismo y los evangelios. Después de Tony de Melo, me encontré con Anthony Blyth. Y Anthony Blyth sí que me convenció completamente. Aunque también había cosas que no se entendían porque había iniciado una escuela de sabiduría y tenía su propia sintaxis, su propio vocabulario. Y había conceptos que no había quien me los explicara de, de este hombre, de Antonio Blyth, de Anthony Blyth. De forma que tampoco entendía todo lo que le explicaba Anthony Blyth. Pensé que no podía dejarme los filósofos modernos, Kant, Hegel y Nietzsche. Y me compré un libro de cada uno. De Nietzsche me compré varios. Kant, muy obtuso, muy emborrollado, no era nada de lo que yo buscaba. Hegel estaba mejor, decía cosas acertadas, diagnosticaba bien, pero tampoco era un ideólogo destacado. Y Nietzsche
fue un gran diagnosticador de los excesos de su época. Pero como constructor, fatal. Como guía, fatal. Como ideólogo, de ninguna manera, me pareció. Su superhombre era una barbaridad. Seguí con la teosofía, aunque también, no, con la antroposofía de Rudolf Steiner, que era mejor que la teosofía de Madame Blavatsky. Pero no me convencieron ninguno de los dos porque el siglo XIX las cosas estaban muy en embrión, muy incipientes y no se conocían lo suficiente el comportamiento humano como para poder encontrar ahí una doctrina a poder seguir. Y por último ya me enteré de que Henri Bergson, un francés, pues parece que tenía ideas acertadas. Me compré 3 libros de él, me los leí despacio y vi que también era un buscador. Positivo, digno de respeto, pero un buscador, no enseñaba cosas fijas. Y en estas, precisamente, a raíz de la antroposofía, encontré un grupo que practicaba la macrobiótica, cosa que me vino muy bien para una cosa que yo tenía entonces. Y uno de estos, que practicaba la macrobiótica y la antroposofía, vino un día a mi casa, se llamaba Jordi, a lo mejor lo sabéis, y me dijo: tú acabarás creyendo en la reencarnación. Entonces, yo no le dije nada, porque no podía decirle ni que sí ni que no, pero cuando se fue, me quedé pensando y dije: demonios, tú acabarás creyendo en la reencarnación. Él cree una cosa y yo creo otra. Luego, el 50% de probabilidades para los dos, o incluso menos, porque puede haber otra cosa que no sea ninguna de las dos, y entonces un 33%. Yo no quiero tener de una cosa importante la probabilidad del 33%. Quiero más. Quiero, a ser posible, el 100%. Entonces, yo no quiero creer. Yo quiero saber. Y saber lo que es verdad para todo ser humano, con independencia de en qué lugar haya nacido o en qué tiempo haya nacido. Yo quería saber la verdad universal, porque entendía y entiendo que el destino de los seres humanos es el mismo, estén donde estén, en el tiempo y en el espacio. De forma que dije: no, yo quiero saber qué es lo que hay después de la muerte. Y de paso, pues saber qué sentido tiene la vida. Y también saber cómo es Dios. De forma que con esa frase tan inofensiva, tú acabarás creyendo en la reencarnación, Jordi finalizó mi periodo de búsqueda inconsciente. A partir de ahí, yo ya estaba buscando algo de manera consciente. Lo que he dicho, ¿qué hay después? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué hago aquí? Pero saber, no creer. Eliminé las creencias. Y entonces acabó mi búsqueda inconsciente. Lo que hiciera a partir de entonces sería una búsqueda consciente. Poniendo fechas, yo acabé de estudiar a los 25 años. A los 30, se puede decir, en ese periodo estuve con La Noche Oscura, y a los 30 empecé la búsqueda inconsciente, que me duró hasta los 39, es decir, 10 años. De forma que la búsqueda inconsciente es una búsqueda en la que no se sabe muy bien lo que se busca. Se busca, me parece, algo que llene, algo que encaje con lo que tú llevas ya dentro. Yo entonces no sabía ni de mente superior, ni de mente inferior, ni de fondo, ni de nada. Pero sí sientes algo que te dice: esto sí, esto no. Esto te vale, esto no te vale. Bueno, pues hacer caso a ese moción interior, no puedo decir voz, moción interior, es lo que guía en la búsqueda inconsciente. Y luego ya viene la búsqueda consciente. Pero de eso ya hablaremos otro día, porque hoy ya es un poco tarde. Tened en cuenta que en mi tiempo, entre los años 75 y 85,
no había televisión, no había internet y había muy pocos libros. De forma que las posibilidades de conocer cosas distintas en aquella época, entre el 75 y el 85, eran muy escasas, muy escasas. Si encontrabas una librería en la que tuviera el autor que tú querías, podías darte por muy afortunado. No es como ahora, que yo, por ejemplo, el otro día quise comprar un libro y me basta con meterme en internet y después de como mucho media hora encuentras el libro que quieras. Entonces no era así. O sea que hemos ganado, hemos salido ganando los buscadores y estad satisfechos de que tenéis muchas formas de encontrar y de buscar. Me he quedado en Natera Amor, buenas tardes. Margot Rodríguez Gómez, hola a todos. Fernán 2012, buenas tardes, querido Navarrico, y a todos de este Mañico. Será Fernán, el Mañico. Matías, hola a todos, amigos buscadores. Jorge Ramcar, un saludo desde México. Beli Alonso nos dice, a partir de mis 9 años, mi papá empezó a traer libros de buscadores a casa. Lawson Rampa, Vivekananda, Serge Reynaud, de la Ferrier, libros de extraterrestres, los misterios de las pirámides. Bueno, Belia, pues ya ves que tu padre quizás sea de mi edad, yo soy del 45, y los libros yo le llamaba libros rompedores. Quizás Vivekananda es el mejor de esos autores como aportar doctrina seria. No he comprado libros de él, pero me suena, ese nombre me suena. Entonces, tú los tenías ya en casa, o sea que tenías una gran ventaja, porque ya estaban en tus manos, incluso pues antes de que a lo mejor tú buscaras. Eso es una suerte. Sonia Penayo pregunta, ¿Carlos Castañeda era antropólogo? Creo que es él, porque no sé exactamente qué es lo que era, qué oficio, qué título tenía de antropólogo. Es posible. Era mexicano y su serie se llamaron Las enseñanzas de Don Juan. A mí Carlos Castañeda me interesó porque ofrecía algo distinto a lo que yo estaba acostumbrado. El lenguaje era confuso y por eso acabé dejándolo. Y me han dicho recientemente que pues que era un fiasco, que era un fake, como se dice ahora. Bien, fácil, es posible. Yo en ese momento no me di cuenta de que era un fake. Yo solo me di cuenta de que había páginas enteras de sus libros que me decían algo dentro. Y por eso lo digo. Dice Jorge Ramcar, voy a recomendar a Conrado Malanga. Bueno, a ver, he visto que también alguien recomienda a Krishnamurti. Yo quiero deciros que hay un proceso y en ese proceso la formación ocupa un lugar y es muy importante. La formación es muy importante. Es fundamental, pero cuando estás ya muy arriba, cuando ya has puesto en marcha los motores que hay que poner en marcha, porque la formación tiene que conseguirse o lograrse con esos motores. Y esos motores, ya os imaginéis que son la mente superior y el corazón superior. Entonces, yo os voy a recomendar que no leáis buscando cosas hasta que os hayáis puesto la mente superior y el corazón superior por montera. Aquí. Porque
sin la mente superior no hay una capacidad, una visión penetrante. Necesitáis la mente superior para formaros, porque ella os va a permitir distinguir lo que es verdad de lo que no es verdad. Y la mente inferior no tiene esa capacidad. De forma que no os esforcéis ahora en leer. Ahora estáis en la etapa, muchos de vosotros, de poner los cimientos, poner bien los cimientos, poner unos cimientos sólidos, a base de modificar los esquemas mentales, modificar las autopistas, cambiar las autopistas neuronales, cambiarlas, pasarlas a las que hemos dicho, a las de las reglas y los círculos. Y cuando esté eso, entonces a por la mente superior los varones, los mentales, y a por el corazón superior los emocionales y las chicas. Y entonces, con ellas en marcha, con las dos en marcha, entonces hablaremos de formación. Entonces hablaremos de formación. Pero yo no recomiendo ahora que, estando en lo que estáis, os dediquéis a leer libros. Dice Beli Alonso, un libro que me impactó fue el Kybalión. He oído hablar de él, pero no me lo he comprado, porque metido en una investigación que me metí, tampoco tenía tiempo de leer todo lo que salía al mercado. Dice Jorge Ramcar, voy a recomendar a Conrado Malanga. De acuerdo, Jorge, pero os digo a todos, no leáis ahora libros de formación, porque el tiempo y las energías que tengáis, de verdad, dedicaros al camino, avanzar en el camino, conseguir cosas, conseguir implantaros una capacidad superior, la que os corresponda, y luego la otra, porque con una capacidad solo se va cojo, hay que tener en marcha las dos, y entonces ya con las dos, entonces sí que podéis formaros. Entonces vendrá el momento de formaros. Voy a mover un poco esto porque estoy un poco mal colocado. Así, Jorge, que vale, será muy bueno Conrado Malanga, pero ahora no es el momento, de verdad. Carmen Martín dice, saludos a ti, Fernando, y todos los buscadores. Buenas tardes, Carmen. Beli Alonso, Rama Krishna, Krishnamurti, puf, qué ideas tan fuera de lo común en los años 70. Claro. Es que Oriente está mucho más avanzada que Occidente en estas cosas. Y no han tenido, como hemos tenido en Occidente, pues una losa encima puesta durante toda nuestra vida y 17 siglos antes. Y por eso, pues están más avanzados que nosotros, los orientales, sí, de todas. Talia González, hola, buenos días desde México. Yule, me parece increíble cómo de claro tienes tu camino, seguido en la búsqueda inconsciente, hasta llegar a la búsqueda consciente. Cómo vas desglosando todos los pasos. A mí me costaría muchísimo hacer eso. Yo soy muy mental, Yule, yo soy muy mental. Y primero vivo las cosas y luego las racionalizo. Es decir, las rumio y analizo qué me ha pasado. Yo entonces no le llamaba búsqueda inconsciente, ni le llamaba búsqueda de ningún tipo. Simplemente veía que había seguido un camino que para mí había acabado, porque no lo podía seguir, porque no me devolvía lo que me daba cuando lo seguía antes, más joven, y por tanto, pues tenía que buscar otras cosas. Y por tanto, pues fui a buscar donde había, en las librerías, porque entonces no había internet. Y la televisión era de temas muy anodinos, aunque tampoco los hay ahora. Temas serios no hay ahora tampoco. De forma que, pues, era lo obligado. Y todos habréis tenido una búsqueda inconsciente para encontrar un camino que os guste. Alguno de vosotros ya ha dicho que primero tiró por aquí, luego cambió por allá,
Luego, y a los tantos años, entonces encontré algo que mereciera la pena. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Primero estuve con Lawson Rampa, con JJ Benítez, con, con Castañeda, con la alquimia, y por fin ya pues empecé a dar con eh, cosas que encajaban dentro de una cierta diferenciación de la versión oficial del cristianismo. Claudia Barba dice, el mojón para mí fue el tema reencarnación. Leí un libro, ahí todo tenía sentido, y en el tercero había un ejercicio. Lo hice y experimenté. Dejé de creer para saber. ¿Ves? Todos hemos tenido, bueno, muchos, no voy a decir todos, pero yo diría que muchos, habéis tenido vuestra búsqueda inconsciente, vuestra búsqueda que sabíais la meta, pero no sabéis el camino. Y por fin habéis encontrado la meta. En uno será con libros, en otro será con un libro, en otro será con conferencias. Yo cuando divulgaba esto en talleres en Madrid había una librería, restaurante, herboristería. Era un sitio muy grande, tenía varios locales. Y tenía un local donde cada hora, a partir de las 4, de 4 a 5, de 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9, estas horas tenía un divulgador de cada tema. Y yo acordaba, me pedía me adjudicaban una hora, tal día. Y ese día tenía yo una hora para hablar a la gente que entraba en un local donde cabían 40 personas. Y a la hora todos nos marchábamos y rápidamente estaban esperando allá afuera los del siguiente taller. Y así todos los días de la semana laborables y a todas las horas entre 4 y 9 de la tarde. No sé si por la mañana había, yo iba por la tarde. De forma que ahí había gente que buscaba flores de Bach, eh, ya no me acuerdo que pilates, había actividades todas distintas. Esos son buscadores en búsqueda inconsciente. Y todos hemos hecho eso. Claro, eso es lo fundamental. Dejar de creer y llegar a saber. Y eso es porque has puesto en marcha alguna capacidad superior, al menos en embrión. La capacidad puede estar a pleno rendimiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como dicen ahora, o pueden estar en flash, en fogonazos. Entonces, en esos fogonazos se sabe. Y efectivamente, Claudia, el saber es con mayúscula. Sí. Miguel Ángel Medrano dice, en mi caso, desde los 33 años comencé mi búsqueda inconsciente. No, no fue hasta los 57 que encontré lo afín a mí. Ahora ando por los 63. Vale, pues eh, estas cosas me agrada que las digáis porque dan una idea a los demás de cómo es un caso real. Eh, y ya veis que, pues, Miguel Ángel y yo fuimos bastante parecidos. Yo empecé a los 30 mi búsqueda inconsciente y la acabé a los 40. Entonces, pues, a esa edad es muy normal. ¿Eh? Y a ti, Miguel Ángel, pues te llevó más tiempo. ¿Mm? Te llevó más tiempo. Depende de dónde buscaras, de qué posibilidades tenías, de en qué ciudad vivías y de esas cosas. ¿Eh? Y del tiempo que pudieras dedicar a la búsqueda inconsciente. ¿Mm? O sea que depende de muchos factores, hasta de en qué ciudad vivas, porque ahí tendrás más o menos medios, si eres de mi tiempo, eh, que sí, pues más o menos medios para poder encontrar. Beli Alonso nos dice, he comprendido que para encontrar sabiduría pura y encontrarme,
he tenido que irme vaciando, desalojando ideas, creencias y programaciones mentales. Ahora ya no leo, ahora me observo. Bien, pero claro, eso se lo debes en parte a tu padre, ¿eh? Que te facilitó mucho las cosas cuando eras jovencilla, supongo. Sí, hay que irse vaciando, por supuesto, claro. Eh, yo me vacié, evidentemente. Yo me vacié. Con la noche oscura dije, bueno, se acabó. Aquí no hay nada que hacer. No se puede estar en un sitio árido, seco, vacío y yermo. Hay que buscar otra cosa. El tucán dice, y ninguna creencia lo va a permitir. Y luego añade, muy largo mi comentario, no salió. Dice después, o antes, yo leí hasta Caballo de Troya de Dos Benítez, una locura de escritor. Digo que la búsqueda va ligada a la curiosidad intelectual. Sí, sí. Ahora, te voy a añadir otra componente, Tucán, y al nivel de evolución. Y al nivel de evolución. Mm, no lo notarías, porque el nivel de evolución no se nota, porque todos pensamos que somos igual que todos los demás, o que los demás son muy parecidos a nosotros. Y lo que nosotros pensamos, lo que nos mueve, pues también moverá a los demás. Pero no es así, no es así. A ti te puede mover lo que tú llamas curiosidad intelectual, te puede mover a la búsqueda, pero también está detrás el nivel de evolución. Que seas del nivel 3, que des importancia a la ética, que pretendas mejorar personalmente. Y entonces eso te hace buscar y no conformarte con lo que te enseñaron de pequeño. Y para eso hay que ser del nivel 3. Hay que tener un nivel de evolución bastante elevado. Entonces, sí, y no sirven las creencias. No sirven las creencias. No. Llega un momento en que ya no sirven. Pero para eso hay que crecer. Y la gente que no ha crecido no se da cuenta de que no ha crecido. Espero no haberme dejado a nadie, porque no quiero que me pase como el día pasado. No, no. Dice Matías, Fernando, el Toteca de los libros de Castañeda podría considerarse camino. Yo diría que no, porque me parece que a posteriori, pensando en lo que explicaba Castañeda, metía de por medio las drogas, el peyote. Y ningún camino completo necesita servirse de drogas. No me meto en cuánto perjuicio causa al organismo, pero para contactar con el fondo, que es la máxima experiencia que puede tener el ser humano, yo le llamo la experiencia reina, para eso no hace falta ningún apoyo de hierbas, ninguno. Entonces, no, diría que no, diría que no. Por lo que sé de Castañeda, diría que no, que es otra cosa. Dice Beli Alonso, mi noche oscura la ocasionó el derrumbe de muchísimos paradigmas, pero lo que me sumergió en lo más oscuro fue enterarme por fin que Jesucristo no existió. Te voy a... Ah, vale, luego sigues. Ahora comprendo lo que dice Eusebio. Deja a tu padre y madre, o sea, libérate de tus ideas, creencias, fanatismos, miedos, etcétera, etcétera. Sí, sí. Espero no haber sido yo el que causó el derrumbe, aunque tampoco es nada mala cosa el que uno empiece con ese proceso si luego escapa de él. Me refiero a la noche oscura.
y veo que has escapado porque estás aquí. De forma que aquí estamos a lo mejor unos cuantos huidos de la noche oscura, pero es porque la noche oscura se supera cuando buscas otra cosa, cuando no te empeñas, no te empecinas en seguir con la creencia que te enseñaron de pequeño tus padres, porque eso es la forma de no salir de la noche oscura y de morirse de noche. O sea que, enhorabuena, Beri Alonso, enhorabuena. El evento que sea, pero que te lleve allá y que luego lo superes. Que no todo el mundo lo supera, pero hoy en día sí. Quizás en la Edad Media no, porque entonces no había forma de salir a buscar otras cosas, pero ahora sí. Dice Yule, ¿cómo diferencias entre búsqueda inconsciente y búsqueda consciente? Muy fácil. La búsqueda inconsciente no has encontrado el camino y estás buscando un camino que sea adecuado para ti. Y la búsqueda consciente es cuando has encontrado un camino o crees que has encontrado un camino y dices, vale, creo que esto es lo mío, ahora voy a seguirlo. A ver, vale, ya lo he leído. Voy a seguirlo a ver si con ello resuelvo mi problema actual de estar en la noche oscura. Es la diferencia. Que la búsqueda inconsciente es sin camino, por tanto, estás buscando aquí y allá, mirando un taller, otro taller, un libro, una conferencia, otra conferencia, y vas buscando algo, pero no sabes lo que, porque no has encontrado un camino. En cambio, cuando encuentras un camino, aunque no sea el camino que te va a ser definitivo tuyo, aunque sean los mormones, y tú sigues ese camino, entonces estás siguiendo una búsqueda consciente, porque eres consciente de lo que haces, sabes las normas, sabes las reglas del camino y lo estás siguiendo. Esa es una búsqueda consciente. Te llevará a ningún sitio y entonces volverás otra vez a la búsqueda inconsciente y dirás, este camino no me sirve, voy a encontrar otro que sea el verdaderamente mío y volverás a la búsqueda inconsciente hasta que encuentres un camino completo y ese te satisfará, te llenará. Si no está claro, Yule, dímelo. Beli Alonso. Ahora comprendo lo que dice Eusebio. Ya, eso ya lo hemos visto antes. Sí, sí. Eusebio, para los que no han leído nada de esto, es, digamos, Juan, y poniendo en boca de Jesucristo las cosas que él sabe que son buenas, como deja a tu padre y a tu madre. O sea, líbrate de todo lo que te ha dado sustento hasta hoy y busca ideas nuevas. Es la forma de superar la noche oscura del alma. Dice Paco Navas, he pasado de ser un devorador de libros de muchos de los autores que has mencionado a necesitar cada vez menos leer, prácticamente nada. Sí, Paco, muy bien, no me extraña. Por eso os he dicho que no leáis ahora, no leáis, dedicaos a practicar. Cuando estás buscando cosas que no sabes lo que son, puedes servirte de libros, de vídeos, si los hay, de conferencias, de talleres, pero cuando ya sabes lo que quieres, has encontrado un camino, entonces no merece la pena leer. Lo que hay que hacer es practicar, progresar, incorporar cosas que antes no tenías y pulirte, creando circuitos neuronales correctos y dejando de usar los antiguos pochos y equivocados. Spider-Dram, 39 años, pues bien, ya te conocemos otras veces, Spider-Dram. Esta es una edad muy buena. Yo esos años ni siquiera iba a ningún taller. Estaba en búsqueda inconsciente. Y Andrisus dice, feliz cumpleaños, Spider-Dram. Bueno, cielos. Felicidades, Spider-Dram. No había dado cuenta del hoy. No me había dado cuenta del hoy. Te he leído solamente, tengo 39 años. Y no me había dado cuenta de, pues felicidades también.
aunque sea tarde. Bueno, pues no diré que lo siento, Delia, pero, pero todo ha salido bien. Spiderman dice, el sábado a la noche estaba leyendo a Plotino, aunque una traducción, en la cama, y me acordé de una conversación que había tenido la mañana con un amigo, en la cual habíamos quedado en vernos. Él vive lejos. De repente sentí una vibración en todo el cuerpo. Una sonrisa incontenible se apoderó de mí por un buen rato. Y sentí como una suerte de encuentro extracorpóreo. Sí, ya nos dijiste que tú eras sensitivo. Sí. Bueno, pues ya me gustaría, Spiridra, ya me gustaría tener esas capacidades, ¿eh? Pero vivo a gusto sin ellas, ¿eh? Pero tiene que ser muy bonito y muy agradable. Si se ha superado ya la etapa en que las temes, porque hay una etapa, yo me he enterado por otros, por terceros, en que esas capacidades te dan miedo, te suponen un problema para la vida, te suponen un problema para el contacto con los demás. Conociéndolas y manejándolas bien, son un regalo. Gris Díaz dice, mi inconsciente me levanta de madrugada a leer tus textos de sabiduría y siento como sed de continuar leyendo. Ah, me encantó. Carta a mi hija. Sí, sí. Todos esos textos están escritos con el fondo y por tanto es fácil que activen vuestro fondo. Por eso, eh, ahorrarlos, dejar algunos sin leer, porque esos textos deben ser o pueden ser para alguno, para alguna, un portal. Pueden ser un portal. Para el contacto con el fondo, qué casualidad, para el contacto con el fondo, a voluntad. Pero de eso ya hablaremos cuando llegue el momento, cuando estéis algunas involucradas en conseguir poner en marcha el corazón superior. Bueno, Matías, felicidades también a ti, que no vas a ser menos, ¿eh? Yo cumplo 48 hoy. Estupendo, estupendo. Yule dice, vale, pues entonces yo he tenido varias búsquedas inconscientes y búsquedas conscientes antes de llegar al conocimiento de los sabios griegos, pero me costaría desglosar el camino, quizás algún día. Escríbelo, escríbelo, aunque sea en esquema, ¿eh? Sobre todo si es accidentado, ¿eh? Como parece que es. Sí, eh, lo raro es encontrar el camino adecuado a la primera. Eso es lo raro. Lo más normal es que estés despistado, despistada, en búsqueda inconsciente, y entonces encuentras algo y dices, hombre, pues esto parece que sí, parece que me encaja. Y empiezas. Y claro, pues te pasas un año, dos, tres, siguiendo ese camino hasta que te des cuenta de que no. Porque al principio, pues todos los caminos pueden parecer eh, áridos, difíciles, laboriosos, complicados, todos. Pero hay que insistir para que uno ya coja carrerilla y vaya saliendo las cosas solas. Pero claro, si no es el camino adecuado, si no es un camino bueno, pues entonces uno pasa tiempo, pasa años, pocos, y se da cuenta de que no, de que ese camino no es lo que él pensaba. Y entonces, como dices bien, Yule, vuelves a la búsqueda inconsciente hasta que encuentres otro camino y que por fin ese u otro sea el bueno. ¿Ves? Algún día. Spiritram. No, no, quise decir que hoy tengo 39 años. Bueno, vale, vale. Pues mi cumpleaños es en enero. Vale, vale. Claro, sí, te hemos entendido mal, ¿eh? Te hemos entendido mal. Entonces, felicidades a Matías, efectivamente, Gris. Que disfrutes tu vuelta al sol. Y Andy Sus le echa un piropo a Matías. Felicidades, una felicitación. Fernando 2012. En búsqueda inconsciente me he topado con la ciencia del Unyuan Qi, de la mano de los libros traducidos del autor
Pan Ming. No lo conozco. Ni el título, ni la ciencia del Wang Minghi, ni al autor. Pero dice, qué lindo sitio cuando se practica el Zinen Ji Gong, Zinen Chuking. Es un gran llenazo con las prácticas de estos sin mezclar las religiones como el Dao De. No te puedo decir demasiado, Fernán, porque no me he enterado de nada de esos técnicas o ciencia o como quieras llamarlo. Entonces, a ver en qué medida puedes compaginar lo que aquí decimos, si sigues aquí, con lo que dicen ya allá. Pero yo voy a defender, porque siempre he defendido, que con un camino basta, con un camino vale. Si ese camino te lleva a la cima de la montaña sagrada, no se puede pedir más. Ahora, es posible que uno encuentre dos caminos y pueda tomar esto de aquí porque me gusta y esto otro porque también me parece apropiado y se complementan. Pues estupendo. Un pie en cada camino. Cada buscador es de una idiosincrasia propia y no hay dos buscadores iguales. De forma que cosas que para otros no les hacen falta, pues a uno le puede venir bien. De manera que en eso, total libertad. Dices Piedra, no, miedo no me dieron nunca. Por ejemplo, siempre sufrí de escalofríos eventuales repentinos. Te refieres al ser sensitivo. Siempre sufrí de escalofríos eventuales repentinos. Mucha gente que me rodeaba lo veía muy raro, pero nunca estuve acomplejado. Bien, estupendo, estupendo. Me alegro. No, yo no me refería a ti. Yo me refería a que he conocido casos, sé de personas, y no por películas, en la vida real, que les dio problemas, les dio problemas. Entonces, se supera, se supera. Cuando uno crece, después de los 20 años, pues tiene más neuronas para poder racionalizar eso que le pasa y que deje de ser problema, que deje de ser obstáculo. Dice Belia Alonso, me alegro, Spiderman. Dice Belia Alonso, he comprendido que entre más grande era mi afán de encontrar, más grande era mi anhelo de conectar con el fondo. Sí, claro, es que, bueno, supongo que el fondo te has enterado aquí, en estos talleres, porque en otros sitios difícilmente se le puede llamar fondo. Pero sabes del fondo y tienes ganas de conectar con el fondo cuando sabes que hay fondo y se le llama fondo. Entonces, sí, va todo junto. O sea, el nivel de evolución provoca muchas cosas. Y conforme vas subiendo, porque vas progresando, uno va progresando en el camino, pues entonces va a ir, las cosas van a ir saliendo bien. Y entonces, pues uno va acelerándose. También sabéis que la subida por la rampa es una aceleración muy grande, lo veis por la inclinación, de la subida por todos los niveles anteriores. En los niveles anteriores, hasta llegar al nivel 3C, se sube muy poquito. Hacen falta 5 vidas para subir un 10%, mientras que en la rampa te puede quizás bastar con una vida para subir el 90% restante. O sea que la aceleración es brutal. Ahora, cuesta tiempo y cuesta mucha lucha interior, mucha poner voluntad. Matías dice, yo creo tener un pie en este camino y otro en el que propone Rudolf Steiner, explicado en su libro Cómo acceder al conocimiento de los mundos superiores. Ese no lo he leído yo. Yo leí otro de Rudolf Steiner. Lo tengo, lo guardo, porque esos libros no se tiran, pero ese no lo tengo. Es posible que yo no leí el libro adecuado.
Es posible. Ya, ya. Bueno, pues tendrás dos personas distintas que te expliquen cómo acceder al conocimiento de los mundos superiores y cómo implantarte las capacidades superiores. Es una ventaja, Matías. Es una ventaja. Dice Matías también, todo lo que escucho aquí también está allí, pero quizás pensado para la época en que fue escrito, hace más de 100 años. Sí, efectivamente. Efectivamente. Yo entré en la antroposofía por un profesor, digamos, un maestro. Lo que pasa es que lo que nos explicó en las charlas que nos daba de antroposofía, pues a mí no me llenó, no me pareció fundado, bien fundado. ¿Eh? Y por eso, pues dejé de ir. Ahora, si dices que todo lo que estás oyendo aquí también está explicado allá, pues entonces realmente Rudolf Steiner sabía del conocimiento. Pero sí, es cierto lo que dices. Está explicado de forma para hace 100 años. Y eso pues cambia, porque si no conoces la sintaxis de la escuela de la antroposofía, pues puede ser que no te enteres. Puede ser que no te enteres. Dice la iLover, Sibele, ya te vimos. Bien. Alfonso Meder. Hola, Fernando. Hola, Alfonso. Y amigos buscadores. He visto vídeos de Mario Sabán y habla de lo mismo que hablamos aquí, pero desde el punto de vista de la cábala judía. Es curioso porque emplea otros términos. Forzosamente, Alfonso. Y sigue. Por ejemplo, en vez de nivel de evolución, habla de nivel de conciencia. Ya, sí. Cada escuela tiene su vocabulario. Eso es impepinable, porque lo pone el que inicia la escuela y pone las palabras que a él se le ocurren. A mí se me ocurrió llamarlo contacto con el fondo, lo que estaba experimentando, y, y sabéis todos lo que es, pero porque estáis aquí. Uno que lea un artículo aislado, pues no va a saber exactamente lo que es el contacto por el fondo. Sí, eso es normal, Alfonso, ¿eh? O sea, que se nombre a cada cosa por un nombre distinto, eso te lo vas a encontrar en todos los sitios. Por eso, pues hay que hacerse a ese vocabulario. Hay que comprenderlo, conocerlo y usarlo. Y entonces eh, se entiende. A mí me pasó que varios autores de los que leí, la alquimia, Castañeda, incluso Anthony Blay, pues me perdí muchas cosas porque el vocabulario no lo conocía. Y al no conocer el vocabulario, pues no puedes entenderlo todo. Y hay cosas, páginas enteras, que se te quedan sin saber exactamente qué es lo que está diciendo. Porque en estas cosas hay que ser muy preciso. Hay que ser muy preciso. Tienes que entender perfectamente lo que te están diciendo. Porque hablamos de temas sutiles. Y entonces eso exige, no son matemáticas aritmética, son temas más complicados. Sí. No se puede dar las gracias, Belia. No está permitido dar las gracias. Todos nos ayudamos. Spiderman. Sobre lo ocurrido el último sábado, se lo conté a mi amigo, ya que le noto evolucionado. Estoy seguro que se halla en el nivel 3. A ningún otro podría contárselo, excepto a vosotros. Sí, sí. Tenéis que ser reservados con las cosas sutiles y, en tu caso, con las cosas sensitivas. Y contarlo a personas que sabes que te van a tener en buena consideración y que van a valorar eso que tenemos o eso que hacemos. Al que no va a valorarlo,
mejor no contárselo porque solo genera distancias. Genera distancias. Fernand 2012 dice, darse cuenta de la expansión de la conciencia a través de una relajación es saber quién soy. Soy el Shinen Chikun y el Shinen Chikun enseña. Vale, perfecto, perfecto. Estoy mirando aquí arriba. No, no. Hay muchos caminos con mayúscula. Y una parte de ellos, quiero creer que muchos, que mucha parte, lleva a la cima de la montaña sagrada. Entonces, cualquiera que se siga es suficiente para llegar arriba del todo. Sí, y emplearán métodos distintos, por ejemplo, la relajación. Aquí no empleamos la relajación. Yo no he hecho nunca una relajación en estas cosas. He ido más por la vía directa de conseguir implantarme hábitos aceptables y positivos. Dice Talia González, mi búsqueda inconsciente me llevó a encontrar y practicarlo. Perdón, me deja uno. El doctor Pan Ming es un gran científico chino que desarrolló el Shinen Qi Gong. Mi búsqueda inconsciente me llevó a encontrarlo y practicarlo. Son complementarias de tus maravillosas enseñanzas. Estoy muy agradecida contigo, Fernando. Bueno, pues me alegro, gracias. Talia, me alegro. Realmente los caminos, muchos tienen que decir cosas parecidas, porque puedes aplicar distintos instrumentos. Unos aplicarán la meditación, otros la relajación, otros ni lo uno ni lo otro, la fuerza de voluntad, pero tienen que partir de la misma base del buscador en el nivel que está y hacerle llegar hasta la cima de la montaña sagrada. Para eso emplearán distintas técnicas, distintos instrumentos, y uno irá por aquí, otro irá por aquí, otro irá por aquí, pero van a partir del buscador tal y como está y van a llevarlo a la cima de la montaña sagrada, que es la forma de decir la meseta, donde ya no hay variaciones, donde ya no hay altibajos. Entonces, forzosamente tienen que parecerse, porque la subida, el decir caminos, podría, si fuera físico, podría haber 1000 caminos distintos en una montaña grande, pero es que aquí no son caminos físicos reales, sino que son caminos de actuación, de poner en marcha capacidades superiores y, por tanto, tiene que haber cosas comunes. Quizás no el instrumento y tampoco el nombre, pero tienen que haber cosas muy similares. En caminos que sean completos. En caminos que sean completos. Talia, efectivamente. Gris Díaz dice, mi búsqueda inconsciente fue en la iglesia, pero me llevé un fiasco muy desagradable. Luego empecé a buscar en libros hasta que me encontré con el año 303. Ahí empezó mi despertar. Bueno, pues me alegro. El libro año 303 no está escrito para eso, Gris Díaz, pero si lo consiguió, magnífico. Hombre, me aseguré de que en año 303 hubiera conocimiento. Eusebio, cuando les enseña tanto a los dos como cuando habla solo con la chica, está dando conocimiento. Los que estáis Gris, tú ya lo verás. Cuando están arriba, en Palaciolum, y luego cuando está en donde está el otro, donde está el malo, Constantino. Hay conocimiento, pero muy poquito.
muy poquito, porque ahí no era cuestión de hacer conocimiento. El conocimiento está en la web y en los talleres. Pero bueno, me das una sorpresa y una alegría, que también haya valido en algún caso para convertir la búsqueda inconsciente en búsqueda consciente. Al final, siempre una búsqueda inconsciente acaba convirtiéndose en búsqueda consciente, porque al final se encuentra siempre un camino. Costará más o menos, pero al final se encuentra un camino. Dice C.I. Este camino tuyo y nuestro, profe, es claro y directo. Sí, a mí me gustó. Me gustaron los maestros griegos porque explicaban la cosa con una gran claridad, con el lenguaje de la calle. Mientras que, por ejemplo, hay, no digo que ahora, pero por ejemplo, hay caminos orientales que manejan mucho la metáfora y son menos claros. A mí me gustaron los maestros griegos porque leyéndolos y sabiendo de qué va la cosa, es decir, con la mente superior puesta en marcha, son clarísimos, clarísimos. Tan claros que incluso mal traducidos, si estás en la onda, puedes modificar la mala traducción y convertirla en una buena traducción. Si no tienes el original y no sabes griego antiguo. Yo las traducciones que he hecho ha sido sabiendo griego antiguo y y con el conocimiento ya puesto. O sea, para que no haya ninguna equivocación ni ningún error. Fernán 2012 dice, me ato los machos con los círculos y las reglas. Muchas gracias, Fernando. No se debe dar las gracias. No me sienta mal, pero no hace falta dar las gracias. Todos cumplimos con nuestro deber. Y el mío es uno y el vuestro es el que estáis haciendo. Sí, hay que atarse los machos, Fernán. Hay que atarse los machos, porque no es fácil. Pero no ataques los círculos y las reglas a la vez. Coge las reglas primero. Incluso coge 2, y luego 3, y luego 4. Cuando ya las domines, las 2 o las 3, cuando las domines al 90%. Poco a poco. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Hay que procurar abarcar las justas para cumplirlas bien en un periodo de, pues no sé, pocos meses. Pocos meses. CI dice, yo sin la mente superior y sin nada lo pienso así. Vale, muy bien. No puede ser de otra manera. Sí, con tu nivel de evolución, CI. Con tu nivel de evolución. Eso da una claridad de conceptos. Porque todos los que estamos aquí somos buenas personas. Y entonces eso ya es como un título. Un título que te faculta para ver claro ciertas cosas. O sea que sin nada lo captas. Sí, sí. Un taller sobre año 303. Bueno, se puede hacer. Pero entonces haré hincapié en el conocimiento que hay en el libro año 303. El 107. Ya hay cogida vez hasta el 107, hasta el 106. Dice Beli Alonso, la gran filósofa doña Imelda, que ya falleció, tuvo 11 hijos y apenas sabía leer y escribir. Dijo, perdemos el tiempo en puras tarugadas que son gilipolladas. No la conocí, ni leí nada suyo, porque yo en el tiempo que estuve entre el 92 y el 2016 no pude hacer nada más que investigar. Entonces no podía ya leer libros ni siquiera de maestros modernos, porque no tenía tiempo. Me tenía que dedicar a trabajar y a investigar para sacar año 303
en el 2016. Entonces, no pude, no sé de doña Imelda. Claro, hay mucha gente que pierde el tiempo en tarugadas. Mucha gente. El 80%. Y quedan los 20% de personas que están en el nivel 3C, que tienen la ética metida hasta el tuétano y que procuran y se esfuerzan por ser buenas personas full time, al 100% del tiempo. Esas no pierden el tiempo, pero el 80% restante pierden el tiempo. Estoy con doña Imelda, Melia. Bueno, pues no sé qué hora es. Cielos, si hemos pasado ya de las 9. Es que hoy he puesto, no sé qué pasa, que he puesto mal la tal y no veo el reloj. Bueno, pues entonces lo dejamos inmediatamente y nos veremos el próximo día con la búsqueda consciente. Quiero que sepáis todos cómo nació este camino y creo que lo vais a ver en la búsqueda inconsciente. Hasta entonces.